A continuación vamos a hablar de cálculo con desarrollos limitados. Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a calcular límites utilizando desarrollos limitados y vamos a analizar integrales impropias con desarrollos limitados. El hecho que vamos a utilizar para calcular límites es el siguiente. Cuando tenemos el O, la O pequeña del lambda con x menos a la n, es decir, que es el resto de Young para un desarrollo limitado que está centrado en x igual a, cuando tenemos el límite cuando x tiende a de la O de x menos a la n, eso es igual a 0. Ven que el centro es el mismo valor al que tiende el límite, eso es importante. Y entonces vamos a utilizarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, nos dicen use el desarrollo limitado para calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 2x elevado a la 3 entre x. Este límite, si lo analizamos al valor en 0, es un límite que es de la forma 1 a la infinito. Y los límites de esa forma los hacíamos utilizando la propiedad de la exponencial y la logarítmica, que nos decía de lo siguiente, es decir, que ese límite que está ahí lo podemos hacer como e elevado a la límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más 2x elevado a la 3 entre x. Que si pasamos ese 3 entre x aquí al frente por propiedades de los logaritmos nos daría e a la límite cuando x tiende a 0 de 3 por logaritmo natural de 1 más 2x entre x. Y vamos a utilizar el desarrollo limitado aquí en el logaritmo, porque esto ya es un polinomio, ya tiene un polinomio de grado 1, entonces no hace falta que utilicemos ahí desarrollo limitado, sino que lo utilizamos por la función logarítmica. Como este polinomio tiene grado 1, entonces vamos a hacer que el logaritmo natural también nos quede el desarrollo limitado de grado 1. Recordemos que el desarrollo limitado para el logaritmo natural de 1 más x estaba dado por x menos x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3, ¿verdad? Y ahí continuaba, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar solo el primero, que es con x, es decir, que el desarrollo ilimitado para el logaritmo natural de 1 más x de grado 1 es x más o de x, nada más. Pero nosotros tenemos logaritmo natural de 1 más 2x, entonces sería sería cambiar la x por 2x más o de x. Recordemos que en el o se pierden las constantes, entonces nos queda 2x más o de x, es decir, que este límite nos va a quedar de la siguiente forma: e a la límite cuando x tiende a 0 de 3 por el logaritmo natural, entonces sería lo mismo que 2x más o de x de grado 1 sobre x, así. Y eso nos daría e a la límite cuando x tiende a 0 al multiplicar aquí nos daría 6x más o de x. Recordemos que las constantes se pierden sobre x. Sacamos la x a factor común y nos queda e a la límite cuando x tiende a 0. Al sacar la x nos queda 6 más o de 1 y sobre x. Y al cancelar esto con esto, este límite nos daría 6, porque recordemos que esto, cuando x tiende a 0, que es el centro, nos da 0. Entonces nos queda al final nada más e elevado a la 6, que sería el valor de ese límite. Sí. E a la 6. Ajá, muy bien. Así sería que nos da el desarrollo limitado. Ok, continuemos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a hacer para límites es el siguiente. Vamos a calcular el límite de esta función que tenemos es la raíz cúbica, límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica de 8 menos x menos 4, la raíz de 4 más 3x, la raíz séptima de 1 menos 2x a la 2 menos la raíz quinta de 1 más 2x. Para todos esos vamos a utilizar la fórmula del binomial, que recordemos que la fórmula del binomial estaba dada por, vamos a recordarla, era cuando teníamos 1 más x a la alfa, la fórmula del binomial era 1 más alfa x más alfa por alfa menos 1 por x a la 2 sobre 2. Nosotros vamos a utilizar solo la de primer grado, porque vamos a utilizar el menor que podamos. Vamos a utilizar solo la de primer grado. Entonces vamos a decir que el binomial, que el desarrollo limitado para 1 más x a la alfa, desarrollo limitado para 1 más x a la alfa va a ser 1 más alfa x más o de x. Y vamos a hacer el de cada uno. Ven que el 8, la raíz cúbica de 8 menos x es lo mismo que tener 8 menos x elevado a la 1/3. Pero como aquí es con 1, lo vamos a tener que hacer como 8 por 1 menos x octavos elevado todo a la 1/3. Pero como 8 a la 1/3 es la raíz cúbica de 8, nos quedaría 2, es decir, eso nos va a dar
Esa parte nos va a dar 2 por 1 menos x octavos elevado a la 1 tercio. Que si usamos ahí la fórmula esta que tenemos ahí, el alfa sería 1 tercio y en vez de x va x octavos, entonces nos quedaría 2 por 1 más alfa, que es 1 tercio, por, en lugar de x va a ser menos x octavos, por menos x octavos. Es decir, ya multiplicando por el 2 nos quedaría 2 por 1, 2. Y aquí esto por esto quedaría 2 sobre 24, sería menos x sobre 12. Bueno, nos faltó ahí agregarle el... Nos faltó agregarle ahí el o de x aquí, ¿no? Más o de x. Y aquí nos queda más o de x también. Más o de x ahí también. Sí. Entonces vamos a ir completando ese límite. Aquí ese límite nos daría el límite cuando x tiende a 0 de de 2 menos x entre 12 más o de x, que es el que tenemos ahí. Vamos con el siguiente, vamos a hacer el de la raíz cuarta de 3 más x. Ven que ese raíz cuarta, la raíz cuadrada, perdón, de 4 más 3x es lo mismo que tener la raíz de 4 por 1 más 3 cuartos x, ¿verdad? Es decir, que es lo mismo que tener 2 por 1 más 3 cuartos x elevado a la 1 medio, que sería, según la fórmula del binomial, dejamos el 2, la fórmula es 1 más alfa, que es 1 medio, por x, pero x es 3 cuartos x, 3 cuartos x, más el o de x, ahí, que multiplicando ya sería 2, y 2 por 1 medio más 3 cuartos x, más o de x, así. Entonces ahí nos quedaría menos, vamos, 2 más 3 cuartos x, 2 más 3 cuartos x, más el o de x. Vamos a hacer ahí. Vamos con este de aquí abajo ahora. Vamos a hacer el de, ahora nos queda de la raíz séptima de 1 menos 2x a la 2. La raíz séptima de 1 menos 2x a la 2 es lo mismo que tener 1 menos 2x a la 2 elevado a la raíz séptima, a la 1 séptima. Que según el binomial sería 1 más alfa, que es 1 séptimo, por x, pero en vez de x ahí tenemos menos 2x a la 2, más o de x a la 2. Este va a quedar de grado 2, ¿verdad? Pero eso sería 1 menos 2 séptimos x a la 2 más o de x a la 2. Ahorita vamos a ver qué hacemos con ese caso. Y el último, que sería el de la raíz quinta de 1 más 4x, ¿no? El de la raíz quinta de 1 más 4x es lo mismo que tener 1 más 4x elevado a la 1 quinto, que según la fórmula del binomial sería 1 más alfa, que es 1 quinto, por el x, que es 4x ahora, más el o de x en este caso. Es decir, es 1 más 4 quintos x más o de x. Si los colocamos allá, nos está quedando entonces, este de aquí era 1 menos 2 séptimos x a la 2 más o de x2 menos, aquí entre paréntesis, este era así, era 1 más 4 quintos más o de x, 1 más 4 quintos x más o de x. Vamos a ver, simplificando eso nos quedaría el límite, nos está quedando el límite cuando x tiende a 0 de 2 menos x entre 12 más o de x menos 2 menos 3 cuartos x más o de x. Esa es la parte de arriba. En la parte de abajo nos queda 1 menos 2 séptimos x a la 2 más o de x2 menos 1 menos 4 quintos x más o de x. Que si nos ponemos a trabajar con eso, recordemos que las o de x solo dan una, 2 y 2 se cancelan y nos queda menos x entre 12 menos x entre 12 menos x entre 12 y menos 3 cuartos, ¿no? Que ahí sería 9 doceavos, entonces sería menos 1, menos 10 doceavos, ¿sí? Sería 4, no, sí, 3 por 3, 9, 9 doceavos, menos 1 doceavo sería menos 10 sobre 12 x más o de x arriba, y abajo vamos a cancelar el 1 con el 1. Como este es un o de x, recordemos que todos los que son más grandes que grado 1 se cancelan, este desaparece y este desaparece, y abajo nos queda nada más menos 4 quintos más o de x, menos 4 quintos más o de x. Al sacar la x a factor común,
perdón, al sacar la x a factor común, nos va a quedar nada más el límite cuando x tiende a 0 de x menos 10 entre 12 más o de 1, y abajo menos 4 quintos, sacando la x también, más o de 1. Ahí. Cancelar x con x, además nos queda menos 10 entre 12 sobre menos 4 quintos. Que eso equivale a 10 por 5, 50, 25 sobre 24. Sacamos mitad, nos quedaría 25 y 6 por 4, 24. 25 sobre 24. 25 sobre 24, que sería el resultado de ese límite. Esa es la forma en la que se utiliza para calcular límites. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar desarrollos limitados para calcular este otro límite que tenemos por aquí. Vamos a ver. ¿Vale? Ese límite lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si notamos, vamos a ir calculando cada uno. Vamos a recordar. El del logaritmo natural de 1 más x era x menos x a la 2 entre 2 más, ¿verdad? Vamos a utilizar vamos a usar solo el primero. Sería el logaritmo natural de 1 más x es x más o de x, nada más, sería así, ¿verdad? El del logaritmo natural de 1 más x sería x más o de x, y el del logaritmo natural de 1 más 5x2, que es la función que tenemos por aquí, nos va a dar, cambiando la x, 5x2 más o de x2, sería el desarrollo limitado. El de x por sen de x, que es el que sigue, recordemos que el desarrollo limitado de sen de x está dado por x más o de x, vamos a usar el de grado 1 nada más. Y entonces ahí tenemos x por sen de x. Vean que x por sen de x sería multiplicar esto por x, que a x a la 2 más o de x. Todos nos van quedando el mismo grado. Abajo tenemos cos de 6x. Recordemos que el de cos de x estaba dado por x a la 2 entre 2 factorial. De cos de x empieza en x a la 2. Perdón, 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial. De cos de x es 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial. Más o de x2. Ese vamos a ver de primero. Entonces el de cos de 6x está dado por 1 menos, cambiando la x por 6x, queda 36 sobre 2, queda 18x2, más el o de x a la 2, ahí tenemos. Entonces ya cambiándolos, ese límite nos queda el límite cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de 1 más 5x a la 2, queda 5x a la 2, más o de x2, menos el de x por sen de x, que era x a la 2, más o de x2, recordemos que lo de x2 no tiene signo, entonces no importa. El de cos de 6x, que es 1 menos 18x a la 2, más o de x2, y menos 1, ¿no? Perdón, menos 1, por este menos 1 que está aquí. Entonces aquí se cancela este 1 con este 1. Arriba nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 4x2 más o de x2, y abajo de menos 18x2 más o de x2, que sacando el x2 a factor nos queda 4 más o de 1, y abajo sacando el x2 nos queda menos 18 más o de 1. Cancelando esto nos queda 4 sobre menos 18, que es lo mismo que menos 2 novenos, que sería el resultado límite, que aquí por cierto nos lo habían indicado de esa forma. En el siguiente ejemplo ya vamos a trabajar con integrales, y en las integrales lo que vamos a analizar es su convergencia, si converge o diverge. Y para eso vamos a tener el siguiente cuidado. Esta es una integral de segunda especie que vamos a tener cuidado en lo siguiente. Vean el cuidado que tenemos que tener. Primero, que esta función se indefine en 4, es decir, el problema de la integral lo tiene en 4. Es decir, que si trabajamos algún desarrollo ilimitado, debería ser, esto ya es una potencia, entonces eso nos puede servir ahí. Ahorita vamos a ver cómo lo trabajamos. Si tenemos un desarrollo ilimitado, nos sirve que esté centrado en 4. Entonces este logaritmo natural lo vamos a trabajar de la siguiente forma para poder hacer lo que esté centrado en 4. Vean lo que vamos a hacer. El logaritmo natural de 7 menos x lo vamos a escribir como logaritmo natural de 3 más 4 menos x, así. Vamos a hacer de esa forma. ¿Sí? Y al sacar un 3 nos quedaría el logaritmo natural de 3 por 1 más 4 menos x dividido entre 3. De esa forma lo vamos a trabajar, el logaritmo natural. Que vean que así, que sería lo mismo que tener, como hay una multiplicación usando el logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 1 menos 1 más 4 menos x entre 3. Como el del logaritmo natural de 1 más x
el de grado 1 está dado por x más o de x, el desarrollo ilimitado. Entonces es de este que tendríamos aquí sería el logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 1 más 4 menos x entre 3, entonces estaría dado por 4 menos x entre 3, ¿no? Más o de x menos 4, porque vean que está centrado en 4, ¿no? Ven que lo podríamos escribir también como logaritmo natural de 3 menos x menos 4 entre 3 más o de x menos 4. Nuestro centro ahora es en 4. Tenemos que tener cuidado que el desarrollo limitado tiene que estar centrado en 4. Entonces ven que eso hace que esta integral, vamos a decir que esta integral es equivalente a trabajar la integral que va de 4 a 6 del logaritmo natural de 3 menos el de este, que es este que está aquí, menos logaritmo natural de 3 menos x menos 4 entre 3 más o de x menos 4, así. Y abajo tenemos x menos 4 elevado a la 3 medios. Como nosotros sabemos que cuando estamos trabajando cerca de 4, el o de x menos 4 es 0, quiere decir que esta integral se comporta, aquí era un igual, más bien vamos a cambiarlo, aquí es un igual, pero aquí esta integral entonces se comporta como la integral que sería, vamos a ver, aquí cuando calculemos el logaritmo natural de 3 se va a ir con el logaritmo natural de 3, nos está quedando x menos 4 entre 3, el o de x, esto va para 0, sobre x menos 4 elevado a la 3 medios, estamos dejando aquí botado el de x, ¿verdad? Que simplificando eso sería como sacar un tercio y poner la integral de 4 a 6, aquí faltaba de 4 a 6, el x menos 4 es como tener exponente 1, lo pasamos abajo, sería exponente menos 1, nos quedaría 1 sobre x menos 4 elevado a la 1 medio, ¿no? 3 medios y el menos 1 nos daría 1 medio de x, y esta integral es convergente, porque es una integral que es una p integral de segunda especie con p menor que 1, ¿no? Entonces converge, y si esa converge, entonces esta integral también converge. Es de esa forma que los analizamos. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, que sería el último ejemplo que vamos a realizar, tenemos esta integral, la integral de 0 a pi cuartos. Vea que el problema lo tenemos en 0, porque el sen de 0 vale 0, y esto daría 0, ¿no? Entonces el sen de 0 vale 0, y si notamos eso ahí, lo que tenemos es esto, que ya es una potencia, entonces lo vamos a dejar así, vamos a trabajar con este sen. Recordemos que el desarrollo limitado para sen de x está dado por 1 menos x entre 2 más o de x, ¿no? Está dado por 1 menos x entre 2 más, perdón, esto está mal escrito, es el desarrollo limitado es x, el desarrollo limitado de x es x más o de x, más el de orden 1. Entonces el sen de x a la 2 quintos, que es eso mismo que tenemos ahí, es lo mismo que tener x a la 2 quintos más o de x a la 2 quintos. Eso es lo que tendríamos por ahí, ¿verdad? Entonces vean que eso, al cambiarlo aquí nos venimos y decimos que esta integral es lo mismo que, perdón, esta integral es lo mismo que la integral de 0 a pi cuartos de dx entre x a la 3 quintos por x a la 2 quintos más o de x a la 2 quintos. Como nos interesa aquí cerca de 0, recordemos que esto es indefinido, esto es equivalente a tener la integral de 0 a pi cuartos, o sea, estas integrales se comportan de la misma forma, de dx entre x a la 3 quintos por x a la 2 quintos, ¿no? Que eso es lo mismo que la integral de 0 a pi cuartos, de dx entre x 3 quintos y 2 quintos nos daría x a la 5 quintos, que sería x a la 1. Y esa integral diverge, porque es una integral de segunda especie, una p integral de segunda especie con p igual a 1, y convergen, recuerde que solo para p menor que 1, entonces esta diverge. Y es de esa forma que analizamos las integrales impropias utilizando desarrollo